pero hoy vamos a hablar de Toy Story y puse ahí en el flyer la historia detrás de la historia, porque me acuerdo cuando salió Toy Story, yo ya era un poco, o sea, tenía unos años ya cuando salió Toy Story, y me acuerdo que fue una revolución verdaderamente, porque nunca habíamos visto algo así. No sé si ustedes saben, pero fue el primer cortometraje hecho completamente con animación, a través de tecnología, usando la computadora. Obviamente, y todavía se usa animación dibujando, y el estilo, digamos, de animación que se hace dibujando los dibujos animados, que le llamamos, pero en este caso era completamente animación de computadoras y era algo impresionante. Yo me acuerdo cuando era chico y una vez mi tío es programador de sistemas y él daba clases, tenía un lugar, me acuerdo en el centro, en un primer piso, y daba clases de computación. Y me acuerdo que un día fui a visitarlos y él me mostró, te voy a mostrar algo, Lucho, me dijo. Y me mostró que él estaba diseñando un hombre, digamos, una persona, y esa persona, bueno, era como así pelado, medio androide, ¿no? Y en un momento él le escribe y la computadora me dijo, hola, Lucho. Y yo, te reprendo, Satanás. Dije, ¿qué es esto? Era una cosa impresionante ver, y él me contaba acerca de los primeros programas de animación. Ahora, detrás de esta historia, ¿no? Esta historia que tenía humor, que tenía fantasía, esos juguetes que cuando los humanos no lo ven, que es lo que pasa realmente, ¿no? Ahora, por ejemplo, tus juguetes están haciendo alguna maldad ahí. No, esta historia tan buena de los juguetes ahí cobrando vida y demás, hay una historia también más interesante detrás, que es la historia de a quien, entre comillas, se le ocurrió un poco esto de hacer todo un film animado completamente con computadoras. Y como no podría ser de otra manera, ese fue Steve Jobs. Ustedes lo conocen, Steve Jobs. Steve Jobs es el creador del iPhone, el teléfono inteligente de la manzanita. Luego el iPad, cuando yo me acuerdo, no sé si ustedes usaron alguna vez un Walkman. ¿Usaron el Walkman? El Walkman era, para los que son más jóvenes les cuento, a ustedes, es un elemento así gordo que lleva un cassette adentro y obviamente con auriculares, y le dabas play y empezabas a escuchar música con pilas fuera de tu casa, lo cual era una revolución. Te podías llevar la música con vos. ¿Y qué pasaba cuando terminaba el cassette y vos querías escucharlo de nuevo, el lado A? No querías esperar todo el lado B. Agarrabas una lapicera Bic que tenía la forma exacta. Tenía un convenio con TDK, Bic, y tenía y vos... Y había gente especializada en rebobinado, ¿no? Vos mirabas, amigo mío, que hacía... ¿Me rebobinás el mío? Sí. ¿En qué canción lo querés? Te tiraban... Sabían la cantidad de vueltas que tenía cada canción. Era una impresionante. Cuando salió el Discman. ¡Oh! El Discman salió primero y yo me compré uno. En realidad mi papá, que andaba en todo el tema de la música, te imaginarás, siempre tenía los adelantos. Se compró un Discman y yo iba a jugar al pádel. Y me iba con el Discman, todo en los 90, ¿viste? Imagínate eso. Yo jugando al pádel, era bueno jugando al pádel. Ahora las rodillas no me están ayudando mucho. Pero el Discman, iba con el Discman, pero no tenía antichoque. Porque primero sacaron el Discman y después sacaron el antishock del Discman. Y voy con el Discman y saltaba el Discman. Entonces estaba escuchando, qué sé yo. Losing my religion. ¿Entendés? Y así era la situación. Y sale Steve Jobs y crea una cosita así, tomando un archivo que habían creado unos chicos adolescentes no sé dónde, que era el archivo MP3, y vos podías tener 1 millón de canciones, no sé cuántas canciones ahí adentro. Era una locura. Una locura. Y la historia de Steve Jobs es que él, trabajando con la empresa que él había creado, que era Apple, en un momento, quizás han visto la película, ustedes conocen la historia, lo indujeron de alguna manera a que se fuera de la empresa. Él renuncia a la empresa que él había creado, ¿no? Y en ese momento empiezan algunos años después, con el tiempo va a volver a la empresa otra vez, pero en ese lapso entre que él deja la empresa por primera vez y luego vuelve a la empresa,
él crea algunas empresas, por ejemplo, una de computación que se llama Next, no sé si la nombraron, que sobre todo hacía software y demás, pero también en medio de eso, él compra una empresa que era parte de Lucasfilm. ¿Saben quién es Lucas? Sí, el creador de Star Wars, que inventó un poco todo lo que es un poco de nerd, en un momento nerd del mensaje, inventó todo lo que es los efectos eso de ciencia ficción, ¿cómo se llaman? ¿Cómo? Efectos especiales y todo con Star Wars, y él había creado una compañía que hacía efectos especiales y había una división de esa compañía que se dedicaba a toda la parte animada que se llamaba Pixar. Y en este tiempo que lo echan, se va, entre comillas, ahí Steve Jobs de Apple y funda Next, en un momento le ofrecen eso y él, interesado en el tema de generar software para animación, compra Pixar. La compra a un precio bastante barato porque estaban muy mal. De hecho, cuando le hizo la primera oferta Steve Jobs a Lucas, le dijo de ninguna manera. Pero estaban tan mal que después lo llamó por teléfono y dijo, ¿estás todavía con ganas de invertir? Y entonces ahí Steve Jobs compra y empieza a trabajar en algo que en ese momento era una locura. Toda una película hecha con animación. Toda una película hecha con animación. Y finalmente lo logra, ¿no? Ahora, uno puede ver en esa historia, detrás de la historia de Toy Story, un reflejo de lo que te puede pasar a vos y me puede pasar a mí. Porque uno lo está contando rápidamente. Creo que a mí me llevó 2 o 3 minutos contarte un poco esa historia de cómo nació esta película Toy Story. Pero cuando alguien lo está viviendo, cuando vos lo estás atravesando, cuando vos estás viviendo la experiencia, te van pasando cosas día a día. A veces dentro de un mismo día también te van pasando miles de cosas solamente dentro de un día. Eso se llama proceso y vos vas avanzando. Más o menos Steve Jobs estuvo 12 años fuera de Apple y después volvió. Pero uno lo dice rápidamente, pero 12 años es mucho tiempo. Pensá ahora, estamos en el 2025. Te pongo porque a mí también me cuesta a veces. Entonces pensá en dónde estabas en el año 2013. ¿Cómo era tu vida? Todo. ¿Y cuántas cosas pasaron desde 2013 hasta ahora, no? Un montón de cosas. Y en medio de esas cosas quizás vos, como le pasó en este caso a Steve Jobs, tuvo algunos fracasos, algunas... Imagínate que vos fundaste una empresa, creaste algo, inventaste algo que fue reconocido, que le fue bien todo, como eran las computadoras, las Macintosh, no sé lo que son más viejos todavía que yo, si se acuerdan, esa computadora que al principio los arquitectos, acá en Argentina yo me acuerdo que los arquitectos la tenían y mi tío Jorge, nada más, o sea, eran computadoras que lo que te decían es no se cuelgan, porque las computadoras se colgaban antes, bueno, ahora también un poquito. Y entonces, te inducen, te abren la puerta para que te vayas de ese lugar. Y empezás un proceso ahí de medio de fracaso, de tratar de invertir, de que las cosas no salgan y un montón de cosas. Y pasó tiempo y eventualmente esta película Toy Story triunfó. Cuando llegó el momento de publicar finalmente, de estrenar Toy Story, la situación era esta. Necesitaban que Toy Story gane $100 millones. No sé cuánto necesitas vos. Yo con 100 me arreglo. Para arrancar estoy bien. No sé cuánto necesitas. Pero ellos necesitaban para que sobreviviera Pixar que vendiera 100 millones en taquilla, ¿no? Y decían, si vendemos menos de 100, fuimos. Si vendemos 100, salimos hechos. Y podemos seguir y ver cómo hacemos. Si vendemos 200, vamos a andar bien. Vamos a poder producir otras películas. Lo que sucedió es que fue una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. Algo así como $35 mil millones. Vendió más o menos de taquilla. Así que imagínate lo que fue ese éxito. Pero mucha gente se queda con esa parte de la historia, pero no ve todo el proceso que hay detrás. ¿Alguna vez te sentiste que estabas invirtiendo en algo que nadie más veía? Que estabas invirtiendo tiempo, esfuerzo, no hace falta que sea dinero, ¿no? Esfuerzo, tiempo, en algo que la verdad
nadie lo está viendo y yo estoy viendo esto que es importante hacer, esto que es importante. ¿Alguna vez te pasó que soñás con algo, pero otros te miran como si estuvieras loco? ¿Te pasó alguna vez que te cueste mantener la fe en medio del proceso, aún vos viendo que sí, esto puede ser, esto va a andar, creo que va a salir bien todo, pero en medio del proceso mantener la fe todavía sin verlo? Porque, claro, nosotros vemos ahora la historia, como decimos con el diario del lunes, decimos, uy, qué buena idea, Toy Story y demás, pero el proceso, en medio del proceso debe haber sido muy duro. ¿Te gustaría, incluso te hago pensar un poco más, te gustaría que tu vida deje una marca el día de mañana cuando ya estés acá? Ayer escuchaba a un comunicador que decía, muy pocas personas sobreviven en la historia. Te lo hago fácil. ¿Cómo se llamaba tu tatarabuelo? O sea, si nosotros que somos su familia no nos acordamos de él, imagínate el resto de la humanidad, ¿no? ¿Quién era mi tatarabuelo? No sé. Creo que mi tatarabuelo fue intendente de una ciudad. No sé qué ciudad, porque tampoco sé cómo se llama. No lo recuerdo. Creo que era Fierro de apellido, ni siquiera era Ferro, pero no lo recuerdo tanto. No lo conocí, obviamente. Ahora, muy pocas personas sobreviven. Ahora, nosotros nos acordamos de personas. ¿Vos te acordás de San Martín? ¿Conocés a San Martín? Belgrano. Incluso conocés, qué sé yo, a Sarmiento, a Rosas. Y otras personas en otros países. Vos conocés a Napoleón, conocés a Gandhi, conocés al apóstol Pablo, conocés a Moisés. ¿Qué hizo que esas personas sobrevivieran al paso de la historia? Igual, inclusive te estoy hablando de Steve Jobs. ¿Qué hizo? Algo hicieron ellos sobreviviendo a un proceso, a una historia que los llevó a marcar su propia vida, pero también la de muchos más. Me encantó esta historia detrás de la historia de Toy Story, la historia de Steve Jobs, porque tiene muchas similitudes con una historia que también se cuenta en la Biblia, que es la historia de José. ¿Te acordás de José, que terminó siendo el segundo al mando de Faraón en Egipto? José tuvo una historia espectacular, pero además la historia de José tiene un giro extraordinario al final, que creo que inclusive supera la historia de Steve Jobs detrás de la historia de Pixar, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan que José era una persona que tenía sueños. José escuchaba en realidad a Dios hablándole a través de sueños. Porque Dios habla de muchas maneras. Dios puede hablarte a través de un sueño, como lo hacía con José. De repente vos soñás algo y te das cuenta que no fue las 3 milanesas de más que te comiste, sino que te das cuenta que hay algo ahí, hay algo que te llama la atención, porque no es ni siquiera algo que te quedaste viendo con una serie y que te quedó en la cabeza, no es algo que está conectado a algo que está pasando con la vida, sino que de repente hay algo en un sueño. Algunos otros dicen, no, yo por momentos viene a mi mente un pensamiento y me doy cuenta, puedo distinguir o discernir, como le dice la Biblia, entre este pensamiento que no es mío y algo que entiendo que es como una impresión de Dios sobre mi mente. Otras personas tuvieron el privilegio de haber escuchado una voz que le habla. Un gran privilegio. Otros a través de la imaginación, viendo hacia adelante, ven cosas que otros no ven. Pero no porque tengan una gran imaginación, sino porque Dios le puede abrir los ojos para ver algo. Hay otras personas que simplemente ven algo que no debería ser así y le dicen a Dios, yo me pongo a la brecha, como dice la palabra, o sea, para cerrar esa brecha entre lo que no debería ser así y lo cómo debería ser, y lo adoptan como algo y Dios le dice, dale, adelante.
Incluso el otro día escuché a un predicador que dice, hay gente que está buscando una palabra de Dios o un sueño de Dios o una visión de Dios, le llamamos de muchas maneras, como le pasó a José, ¿no? Y están esperando esa experiencia, tener un sueño, tener una voz audible o ver algo. Sin embargo, dice este predicador que escuchaba el otro día, Senewal, muy bueno, se lo recomiendo, decía, hay muchas profecías que todavía no están cumplidas y que están escritas en la Biblia, que son palabra de Dios. Entonces, anda, busca una de esas profecías que todavía no están cumplidas y anda a hacerla cumplir. O sea, agarrate de esa palabra profética y hacela propia y anda y cumplila. Porque Dios habla de muchísimas maneras y a José le hablaba de esta manera, en sueño. Pero el tema no era tanto el sueño, sino lo que Dios le estaba contando. José vio 11 gavillas que se inclinaban ante él, porque ellos se dedicaban a eso, ¿no? Sembraban y cosechaban. Entonces vio 11 gavillas de trigo que se inclinaban ante su gavilla. Eran 2 hermanos, así que los hermanos no tardaron en sacar la conclusión de decir, vos estás diciendo que nosotros nos vamos a inclinar ante vos. No siendo él el hermano mayor, eso era una cosa que era una ofensa en ese momento de la historia impresionante. Sin embargo, José, no contento con eso, les cuenta otro sueño que tuvo, que 11 estrellas y la luna y el sol, es decir, la mamá y el papá, se arrodillaban ante su estrella, que era él. Así que los hermanos terminaron de odiarlo y, como vos sabés, lo intentaron matarlo, se lo llevaron para matarlo. Pero hubo uno que fue re bueno y dijo, no lo matemos, vendámoslo como esclavo. Ese era el bueno, imagínate lo que eran los demás, ¿no? Y entonces lo venden como esclavo a Egipto y él en Egipto lo llevan como esclavo y tenía tal nivel de actitud. Yo la verdad que admiro a José por la actitud que tenía, porque en cada lugar que estaba él brillaba y la actitud de él lo ponía en el mejor lugar. Estaba de esclavo en una casa trabajando para alguien como esclavo y el dueño de la casa lo puso a cargo de todo el personal que tenía para que él lo gerenciara toda la casa. Yo por mucho menos de lo que le pasó a José hubiera estado derrotado y tirado, no en la cama, abajo de la cama. Un poco más me parezco quizás a Elías, ¿no? Me hubiera metido en una cueva. ¿Por qué Dios no me matás? Y estoy acá y nada me sale. Sin embargo, José no, era esclavo, el mejor esclavo. Y entonces lo ponían a cargo de todo. Y después viene la calumnia, ¿te acordás? La esposa del dueño de la casa dijo que le intentó violar, no tengo tiempo para meterme ahí porque está buenísimo, pero dice que le intentó violar, todo lo calumnió y lo metieron preso. Peor de peor, y cuando lo metieron preso, era tan buen preso que el carcelero lo puso a cargo de todos los presos. La actitud. Y finalmente puede presentarse delante de Faraón por una serie de circunstancias que te animo que leas ahí en el libro de Génesis para interpretarlo un sueño. Y cuando le interpreta el sueño le dice, mirá, el sueño, el faraón había soñado con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y que las 7 vacas flacas se comían las 7 vacas gordas. Entonces le dice, el sueño significa que van a venir 7 años de abundancia, le dice José al faraón. Y después van a venir 7 años de escasez que se van a comer la abundancia que hubo sobre esos 7 años. O sea, toda la abundancia que hubo se va a perder porque se va a comer una época de 7 años de hambruna. Eso es lo que significa el sueño. Pero lo que tiene que hacer usted, faraón, es durante los 7 años de abundancia guardar grano para cuando lleguen. Dios le mostró esto para que usted esté avisado y cuando lleguen los años de escasez usted tenga grano guardado. Y entonces usted va a estar en una posición inmejorable. Todo el mundo necesita comida y vos la tenés guardada. Dicen que Weber invitó el capitalismo. Entonces, dice, José dijo, tiene que poner una persona que administre todo eso, porque esto tiene que ser un proyecto especial.
¿Qué más? Dije, es un proyecto secreto, top secret, ahí, sello, todo. Porque tenemos que guardar y nadie va a saber. Tenemos que construir granero, hay que hacer un montón de cosas. Tendría que buscar a alguien. Y Faraón dijo, ¿y a quién pongo? Y José se ponía así. ¿A quién? ¿Quién mejor que vos? Dijo Faraón, para que pueda hacer esto. Si vos lo viste, o sea, ya está, sos vos. ¿Te parece? Le dijo José. ¿Yo? Sí, vos. Y ahí llegó a ser el segundo de Faraón en la historia. Un poco como lo que le pasó a Steve Jobs, ¿no? Finalmente, después de tanto proceso, de tanto sufrir, todo, la película se estrena y es un éxito y la empresa puede salir adelante. Ahora, lo que más me llama a mí la atención de esto es que Dios le habló. Porque nosotros lo decimos rápidamente. Y Dios le habló a José. O Dios me habló y me dijo tal cosa, o me mostró tal cosa en un sueño, como yo te decía, o yo vi un debería ser de otra manera, y entiendo que es Dios hablándome. Pero, ¿vos te pusiste a pensar que Dios es Dios? Decirle esa gran revelación al que tenés ahí al lado, porque es algo impresionante. O sea, Dios es Dios. ¿Sabes lo que dice la Biblia? En el principio, Génesis significa eso. La palabra Génesis significa en el principio. Así arranca la Biblia, ¿no? El Antiguo Testamento arranca en el principio, por eso se llama Génesis. En el versículo 3 dice, y dijo Dios que haya luz, y la luz llegó a existir. Y dijo Dios que haya luz, y la luz llegó a existir. Cuando no había nada, Dios dijo que la luz, que haya luz. En otra versión dice, sea la luz. Y a veces nos quedamos con eso, ¿no? Sea la luz. Pero para mí la palabra más importante ahí es, dijo. Porque yo quiero saber cómo. Dijo. ¿Cómo fue? Dijo algo. Si Dios se hiciera presente ahora y se materializaría acá delante de nosotros, sería hermoso, ¿no? Pero, y dijera buenas noches, se apaga el sol se pone rápido. Porque Dios dice, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y existió. Por eso cuando fue Jesús a ver la higuera y quiso agarrar fruto y no había, y no era tiempo de higos. Imagínate que vos vas acá hay higos, acá traen una higuera, y si yo voy a poner, qué sé yo, en julio, me quiero comer un higo, digo, esta higuera te maldigo, nunca más de higo. Y vos decís, pero es julio. A Jesús le podríamos haber dicho nosotros, si no hubiéramos animado, no. En ese momento, che, Jesús, es julio. De hecho lo escribieron porque le llamó la atención, no era época de higos. Pero estaba el creador de la higuera. A ver, cuando se presentó Jesús delante de Pedro, que no había pescado en toda la noche, no era porque Pedro no sabía pescar, de hecho era un gran pescador. Está buenísimo ahora porque la mayoría vio The Chosen y ya se imagina la escena. No era porque no era un buen pescador, pero Jesús le dijo, tirá la red a la derecha. Y la tiró y se llenó de pescado la barca. Porque como dice Dante Gebel, yo creo que los pescados cuando vieron que estaba Jesús ahí, que iba a haber una pesca milagrosa, se ofrecían para meterse en la red. Porque estaba el Dios creador de todo lo que existe que dijo, y todo lo que dijo empezó a existir. Habló y fue hecho. Y nosotros decimos, no, Dios me habló. Y a mí lo que más me sorprende es que Dios le habló a José. Es maravilloso. Y nosotros decimos, y es así. Y hasta es el nombre de una de nuestras versiones de la Biblia. Dios habla hoy. Dios te quiere hablar a vos también hoy.
Pero es maravilloso, no tenemos que minimizarlo. Incluso un centurión de la época de Jesús lo entendió, tuvo la dimensión real de lo que significa que Dios te hable. ¿Se acuerdan del centurión que tenía un criado de él que estaba enfermo, había quedado paralítico? Y entonces se enteró que estaba Jesús cerca y va y le dice a Jesús: Jesús, por favor, vení, necesito que sanes a un siervo mío que quedó paralítico. Y Jesús le dijo: dale, vamos, no te estoy pidiendo literalmente que vengas a casa. Yo te pido que lo sanes. Por eso dijo Jesús: vamos. No, solamente decí la palabra y será hecho. Porque yo también tengo autoridad. Y si yo digo a unos que están allá en otra provincia, múdense todos para allá, se van todos para allá. Y Jesús dice que se maravilló y les dijo a los discípulos: en todo Israel no encontré una fe como esta. Alguien que comprendió lo que significa una palabra de Dios. En la próxima filmina tengo ahí el final de ese momento. Dice que el centurión contestó: Señor, no merezco que entre bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra. Vamos a decir esa parte: basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. ¿Cuántas palabras necesitas? Una sola. Una sola. Entonces, si Dios habla, si Dios nos deja vislumbrar lo que Él tiene para nosotros, si Él nos mostró esto no debería ser así, eso se tiene que convertir en nuestra vida en dos cosas. Primero, lo más importante. Lo más importante. Y número dos, se tiene que convertir, y tenemos que saber nosotros que es lo único que necesitamos. Recuerdo también la historia cuando Jesús se metió en la barca y le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. ¿Qué le dijo? Si Jesús le dijo: pasemos al otro lado, ¿qué iba a pasar? Iban a pasar al otro lado. Claro, como en el caso de José, como en el caso de la primera historia que te conté para llevarte a esta historia. Hay cosas que van a pasar en el medio entre esta orilla y esta orilla. Pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo único que necesitas? Una palabra. Una sola palabra. Y la palabra que tenían los discípulos es: pasemos al otro lado. Y en medio se levantó una tormenta tan grande, tan grande, tan grande, que los discípulos, que eran pescadores, tuvieron miedo. Ahora, yo ni loco me meto en una lanchita a pescar. Ni loco. Me muero de hambre, pero no me meto en una lanchita a pescar. Perdónenme. Si hay pescadores, yo los admiro por la valentía que tienen. Porque en una cáscara de nuez casi, frente a todo el océano, se meten a sacar pescados. Y a veces el mar se pone... Pero si los pescadores... Esto es como si vos vas en avión y la azafata tiene miedo. ¿Viste? Cuando hay turbulencia y la azafata, ¿viste? Viene canchereando, viene tranquila. Vos tranqui. Ahora, si en el avión la azafata va, tiene miedo, se ata todo vos, si empezás a encomendar tu espíritu a Dios. Porque cuando el pescador en el mar tiene miedo, que ya las pasó las tormentas, la tormenta debe ser brava. Y estos estaban diciendo: nos morimos todos. Y entonces Jesús estaba durmiendo. ¿Por qué estaba durmiendo Jesús? Ya sabía que iban a pasar al otro lado. Ya sabía que cuando él oró y habló con el Padre le había dicho: te necesito en Gadara. De alguna manera se lo había mostrado. No sé si fue como José en un sueño, no sé si él pensó en que necesitaba el Padre que vaya a Gadara, vino ese pensamiento. No sé si él dijo: debería ir a Gadara porque allá también me necesitan. Pero él sabía que tenía que hacerlo. Tenía una palabra de Dios. Y se levantó y dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? Y reprendió a la tormenta, porque la palabra gobierna sobre todo. No hay tormenta que se pueda parar
contra vos si vos tenés la palabra. Volviendo a José y a Steve. Los dos tienen algunas similitudes, como te decía, tuvieron una visión temprana que otros no entendieron, fueron rechazados e incomprendidos, pasaron por procesos oscuros, persistieron, no solo persistieron, sino que persistieron con excelencia, ¿sí? Buscando la excelencia. Pero acá viene el giro inesperado que marca la historia de José de una manera espectacular. Porque los dos, tanto Steve Jobs como José, en un momento de su vida llegaron al término de su vida. Los dos se enfrentaron a la muerte y los dos llegaron a ese punto donde sabían que iban a morir. Pero es muy diferente cómo vio José ese momento de cómo lo vio Steve Jobs. Hay una carta que no está corroborada de que sea totalmente verdad que la escribió Steve Jobs, pero todo el mundo que lo conoce a él y que vivió esa última etapa antes de morir, ustedes saben que él se enfermó con cáncer de páncreas y terminó muriendo por lo que provocó el cáncer ahí en su cuerpo. No se sabe exactamente si lo escribió él literalmente, pero todos los que lo conocen y los que lo vieron en su última etapa dicen podrían tranquilamente haber sido sus palabras si es que no las escribió él. Cuando él estaba a punto de morir en ese hospital, trascendió esta carta que dice, en palabras de Steve Jobs, he llegado al pináculo del éxito. A los ojos de otros mi vida ha sido el epítome del éxito. Sin embargo, aparte del trabajo, tengo poca alegría. Al final la riqueza es solo un hecho de la vida al que estoy acostumbrado. En este momento, acostado en la cama del hospital y recordando toda mi vida, me doy cuenta de que toda la riqueza y el reconocimiento de los que estaban tan orgullosos, de lo que estaba tan orgulloso, se ha desvanecido y se han vuelto sin sentido frente a la muerte inminente. En la oscuridad miro las luces verdes de las máquinas de soporte vital y escucho los sonidos mecánicos. Siento el aliento de la muerte acercándose. Ahora sé que una vez que acumulamos suficiente riqueza para toda la vida, deberíamos perseguir otros asuntos que no estén relacionados con la riqueza. Debe ser algo más importante, tal vez las relaciones, tal vez el arte, tal vez un sueño de juventud. Eso me hizo acordar a José. Perseguir la riqueza sin límites solo puede convertir a una persona en un ser retorcido como a mí. Dios nos dio los sentidos para sentir el amor en el corazón de cada uno, no las ilusiones traídas por la riqueza. La riqueza que he ganado en mi vida no me la puedo llevar conmigo. Puedo llevar conmigo los recuerdos que se fortalecieron por el amor. Esa es la verdadera riqueza que te seguirá, te acompañará, te va a dar fuerzas y luz para seguir adelante. El amor puede viajar miles de kilómetros. La vida no tiene límites. ¿Cuál es la cama más cara del mundo? La cama del hospital. Porque podés contratar a alguien para que conduzca tu coche, pero no podés contratar a alguien para que lleve tu enfermedad por vos. Se pueden encontrar cosas materiales, pero hay una cosa que no se puede encontrar cuando se pierde: la vida. Cuando una persona entra en el quirófano se da cuenta que hay un libro que no ha terminado de leer, el libro de una vida saludable. Independientemente en la etapa de la vida en la que nos encontremos, al final tendremos que enfrentarnos al día que se baje la cortina. Atesora el amor por tu familia, el amor por tu pareja, el amor por tus amigos. Cuídate y aprecia a los demás. Eso es lo que escribió Steve Jobs como sus últimas palabras, o se cree que él las escribió. O como te decía, muchas personas cercanas a él que no saben si lo escribió o no, dicen son palabras que podrían ser de él.
Pero también tenemos escritas las últimas palabras de José. Y acá está el giro inesperado. Porque Job se sintió vacío, no Job de la Biblia, no, Steve Jobs, se sintió vacío al momento de enfrentar la muerte. Y él comprendió, lo pudo comprender, a través de lo que leíamos recién, de que fue porque su foco estuvo en el éxito. Y el foco no debería estar en el éxito. Él entendió que el foco debería haber estado en el legado. Ahora, para José, el éxito no fue ser el segundo al mando de Faraón. ¿Soñó José que iba a ser el segundo al mando de Faraón? No. ¿Con qué soñó José? Con los hermanos y su familia inclinándose entre él, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces no fue el éxito ser el segundo al lado de Faraón. Ni siquiera fue administrar todos los graneros de manera eficiente como lo hizo. Y ser después de Faraón la persona más poderosa de su época en ese momento. No, eso no fue el éxito para José. El éxito para José era ver a su familia inclinada ante él. ¿Pero por qué era eso? Porque en realidad era el sueño de Dios, donde José era una pieza para salvar al pueblo de Israel de la hambruna. Y eso no es éxito, es legado. José tenía que estar a cargo de los graneros en una época de hambruna, porque si no el pueblo de Israel, que todavía estaban haciendo, porque era de su familia, iban a ser, de la familia de José iban a ser el pueblo de Israel, iba a terminar muriéndose de hambre y se iba a terminar el pueblo de Israel. Entonces Dios necesitaba a alguien a cargo de la comida en la época donde iba a haber gran hambruna para salvar a su pueblo. Y José fue esa persona. Y el éxito fue que José logró que el pueblo de Israel sobreviviera aún antes de que naciera. José no iba a ver la tierra prometida. José no vio a Israel como una nación. Porque de hecho 2 de sus hijos le dieron nombre a 2 de las tribus de Israel que después se establecieron en Israel. Así que imagínate que José estaba lejos de eso. Pero él entendió que no era el éxito lo que tenía que buscar, era el legado. Cuando entendió que él iba a darle comida a sus hermanos para que sobrevivieran, entendió, esto es más grande que yo. Esto es más grande que yo. No se trata de lo que logramos, sino del lugar en el rompecabezas perfecto que Dios está construyendo y que nos trasciende. Entonces me surgen estas preguntas para ir cerrando. Te digo, ¿estamos construyendo una vida que trascienda nuestro tiempo? Yo espero que mis tataranietos se acuerden de mí. Y así el abuelito Lucho era, y que cuenten mi historia. Estamos invirtiendo en lo que realmente importa. ¿Qué visión te dio Dios? Y te digo una cosa, a vos te va a ir bien. Decirle al de al lado, te va a ir bien a vos. En los negocios, en el trabajo, porque dice la Biblia, díganle al justo que le va a ir bien. Pero eso no es lo importante. A Steve Jobs le fue re bien. Re bien le fue. Pero eso no es lo importante. Lo importante es el legado que vamos a dejar, porque la vida no se trata de nosotros solos. Y nosotros somos parte de un gran rompecabezas perfecto que Dios está armando y te necesitamos. Ninguno tiene tu forma. Ninguno tiene tu forma. Por eso te decía el domingo pasado, no creas que es por aptitud. Ninguno de nosotros somos aptos, ¿eh? Yo no soy apto para estar contándote esto, porque yo lo estoy aprendiendo con vos mientras lo digo. Pero sin embargo, tengo la forma del rompecabezas para estar acá diciéndotelo a vos, porque Dios quiere. Yo no sé cuál será la idea de Dios, porque hay muchas más personas más aptas que yo, pero no importa porque no es eso, es que tengo la forma justa. Y esa forma me la dio Dios para cumplir la visión que Dios me dio.
pero para trascender, porque hay algo mucho más grande. ¿Estás dejando un legado de fe, de amor, de propósito? ¿O solo logros? Mirá, mi tatarabuelo fue intendente, un gran logro. Pero que bueno, ya está, ya se desvaneció. Mirá cómo lo había entendido José, que dijo esto como últimas palabras. Yo voy a morir, igual que Steve Jobs. O sea, viste que a todos nos va a pasar. Yo voy a morir, le dijo José. Llamó a su familia, a su alrededor, le dijo, yo me voy a morir. No, abuelo, no, yo me voy a morir. Tengo 120 años, ya está. Yo me voy a morir. Pero Dios ciertamente los visitará. El viejo en la cama muriéndose todavía era un visionario. Porque esa es la diferencia, ese es el giro extraordinario. De la diferencia entre éxito y alguien que vive un legado. Dios lo va a visitar a ustedes, porque yo lo estoy viendo. Y cuando Dios los visite, porque ciertamente los visitará, los hará subir de esta tierra, de Egipto, a la tierra que le juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. El viejo José en la cama muriéndose, últimas palabras le dice, les quiero contar lo que va a pasar. Yo me di cuenta porque yo estoy acá como una pieza que encajó en el rompecabezas. Si ustedes sobrevivieron es porque Dios los va a llevar a la tierra que les prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Así que Dios los va a visitar en un momento y los va a llevar. Y después le dice, cuando eso pase, saquen mis huesos que van a estar enterrados acá en Egipto y llévenme con ustedes a la tierra que Dios nos prometió. ¿Saben dónde está José hoy? Enterrado en Israel. Cuando Moisés, 400 años después, o sea que José le estaba hablando de 400 años después. 400 años después, Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Dice que los egipcios le daban oro, le daban comida, porque querían que se vayan por las 7 plagas, ¿te acordás? Váyanse. Bueno, pero necesitamos plata. Toma todo el oro, le decía. Pero váyanse por favor. Pero tenemos que hacer algo más, dijo Moisés. Porque Moisés también era una pieza del rompecabezas. Moisés fue egipcio, se formó. El pueblo esclavo no tenía ni idea. Ignorante era como los esclavos. No los mandaban a la escuela de los esclavos, a laburar. Esclavo ahí, el latigazo nomás. Pero Dios necesitaba uno que estuviera instruido dentro del pueblo. Y entonces apartó a Moisés y se crió con Faraón y con todo. Y entonces Moisés conocía la historia de José. Y había quedado también registrado en Egipto que la última palabra de José, la última voluntad de José había sido, cuando se vaya el pueblo, lleven mis huesos para allá también. Y así hizo Moisés. Visionario José hasta el último día, esperanzado en el legado. No dejó de tener esperanza ni aún en su lecho de muerte. Una de las maneras, y quiero cerrar con esto, a las que le llamamos cuando Dios nos habla es bendición. ¿Viste que los cristianos nos saludamos? Bendiciones. A mí me encanta cuando alguien empieza a venir a la iglesia por primera vez, que la primera vez te saluda, te dicen hola, ¿viste? Y muchas veces la segunda vez que viene te dice bendiciones. Porque vio que todos le decían bendiciones, entonces dije, bueno, habrá que decir una especie de código, no sé, bendición, ¿no? Viene y bendiciones. Y algunos le suman hermano, porque ven que otro le dijo hermano, bendición hermano. ¿No? Y entonces, pero la palabra bendición es decir el bien. Y cuando estamos hablando de Dios, nosotros deseamos que Dios nos bendiga, porque significa que Dios hable algo bueno a nosotros. Y quiero decirte esto, Dios quiere bendecirte. Dios quiere darte esa palabra que te lleve al nivel del legado. Éxito vas a tener, tranquilo, pero Dios quiere llevarte a algo mucho mayor. Por eso quiere bendecirte.